¿vale? Hay que ser consciente de que con métodos, con plantillas y con conocimiento y transferencia de conocimiento a gente poco cualificada la puedes hacer muy útil, ¿vale? El problema está en que si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo necesita una persona trabajar en tu empresa para ser tan útil como tú? Si me respondes lo mismo que yo, tenemos un problema. ¿De acuerdo? Tenemos un problema. Pues si requiere tus experiencias y requiere pues toda tu vivencia para ser tan útil como tú, es que no tenemos métodos. ¿Vale? Entonces es que no puedo clonarte a ti. Tenemos lo que se llama un boost factor muy elevado. Un riesgo muy importante, para estudiar riesgos también se estudia lo que se llama el boost factor, ¿no? Bus factor. Y es, imagínate que tu equipo va en un autobús, ¿no? ¿Con cuánta gente se tenía que morir en ese autobús, ¿no? Para que la empresa corriera riesgo? Si resulta que, básicamente, con uno que faltase ya el proyecto sería un caos, es que tenemos un problema grandísimo, ¿entiendes? El boost factor tenía que ser un número muy grande, tenían que caerse 7 personas, 8 o 14, ¿no? Para que tuviéramos un riesgo. Si vosotros no cogéis y estudiáis ese boost factor, es que significa que no estáis creando métodos, no estáis gestionando el conocimiento, no estáis haciendo un montón de cosas que se deberían hacer en el ámbito de vuestro equipo, ¿vale? Vamos a ver si esto no lo ha cogido, creo. Vale, sobre todo porque no tengo enchufado el cable. A ver. Entonces, esto es un minuto. Os voy a enseñaros nada más las transparencias, ¿vale? Vale. Entonces, hemos dicho que lo que habrá que hacer es definir riesgos base, agruparlos por categorías, hacer una descripción de los criterios cualitativos, lo que hemos dicho, probabilidad, impacto, utilizar métricas cuantitativas para estimar, ¿de acuerdo? Y buscar contramedidas a los puntos vitales, es lo que hemos ido haciendo, ¿vale? Entonces tenemos los riesgos habituales, ¿vale? Que los sacamos entre todos, los categorizamos y buscamos incluso alguno adicional. Los que encontramos habitualmente, pues después de hacer esto en muchos sitios, pues es estabilidad de entornos, conocimiento tecnológico, burocracia, ¿os suenan? ¿No? ¿De acuerdo? Cambio de prioridad de negocio, fecha demasiado optimista. Es decir, ¿hay alguno que no hayáis dicho? ¿No? ¿Vale? Riesgo presupuestario, requisito de negocio indefinido, dependencia de terceros. ¿No os parece curioso? ¿No teníamos esos prácticamente escritos casi igual? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Resistencia al cambio, poca motivación, mala calidad por las prisas, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es de otros ejercicios que hemos hecho en otros sitios, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que entonces se definen por categorías, ¿vale? Una vez que lo definimos por categorías, lo llevamos al área de estudio y lo que hacemos es que los colocamos, ¿no?, en impacto y en prioridad, ¿vale? Los que tenemos nos los llevamos a un estudio detallado y lo que hacemos es que vamos preguntándonos los porqués, intentando viendo qué acciones podemos incorporar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que habíamos dicho de que hay riesgos muy normales y es porque nosotros tenemos que cambiar, porque no tenemos capacidad de comunicación, porque somos demasiado ingenieriles. Este es el demasiado habitual, ¿no?, en ingeniería, ¿vale? Tenemos que preguntarnos los 5 porqués, intentar buscar las causas primeras, ¿no?, ir sustituyendo unas causas por otras y tenemos que darle visibilidad, intentando completar, ¿no?, el requisito como panel de comunicación. Con eso tendremos que repetirlo esto periódicamente y personalizar esto que estamos haciendo a vuestras necesidades. Si esto de arriba no lo hemos utilizado, si queréis lo quitáis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, y al final esto es como empezamos nosotros con paneles reales, porque yo tenía gente que era, en algunos proyectos, no todo el mundo siempre es igual de senior. Yo tenía gente que era junior abordando un proyecto y ¿qué es lo que hago? Les forcé a que hicieran esto para intentar que ellos interiorizasen los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, al final, esto puede ser tan bonito como este, pero te vale igual con qué. Como veis, con unas cuantas etiquetas impresas en una impresora de color, ¿no? Y un poco celo, ¿vale? Que no hace falta hacer algo mucho más esotérico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Los riesgos también es importante el qué. Cada vez que tú tienes un proyecto, vamos a ver, hay muchas veces que suceden cosas y te vuelven a suceder, te vuelves a pegar con la piedra periódicamente. Entonces es bueno el coger y el poner un calendario y cuando uno de los riesgos te aparece y es una sorpresa, ¿no?, apuntarlo. ¿Para qué? Para que cuando luego el proyecto, según evoluciona, no te acuerdas de eso. Pues en marzo nos pasó esto, en junio nos parece esto, es lo que se suele llamar un registro de eventos, ¿no?, de los riesgos que nos estallan en la cara que no teníamos contemplados, ¿de acuerdo? El bus factor, que es lo que os había comentado, ¿no?, y es el que cuánta gente tenía que matarse, ¿no?, en el caso de ser atropellados o estrellados con un autobús, ¿no?, y poco más, ¿vale? Esto lo vais a tener luego de material disponible para que lo recordéis, ¿de acuerdo? Venga, vamos a comer. Esto se cierra la sala, ¿verdad?
lo que siempre se ha pagado en esta vida es el recurso escaso. Si el oro es un recurso escaso, se paga mucho, ¿no? Si el platino es más escaso, se paga más, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es el recurso escaso? El recurso escaso es la atención de la tribu de la que quieres vivir. Es una reflexión muy importante, ¿no? ¿Vale? Es decir, si tú quieres vivir de una tribu, la atención de esa tribu, en este caso, ¿yo de quién vivo? Vivo de los expertos informáticos que quieren arreglar su profesión o que quieren sentirse satisfechos de lo que hacen, que han alcanzado puestos de relevancia en grandes empresas y nos llaman a nosotros porque saben que sabemos y que vamos a hacer los proyectos con sentido. Esa es mi tribu. Y a través de mi portal comparto contenido que realimenta esa tribu, ¿vale? O sea que el recurso escaso es la atención de la tribu de la que quieres vivir, ¿vale? Si tú, por ejemplo, te gusta la costura, ¿no? Y encuentras vídeos interesantes, creas un blog y los vuelves a redifundir, si algún día quieres dedicarte a poner un negocio de costura, acabas el qué? Facilitado el trabajo a la tribu de la que quieres vivir. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tiene sentido. Si es simplemente un hobby, pues, ¿qué es lo que sucede? Tendrás muchas visitas y alimentará tu ego si lo haces, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Te dará incluso la oportunidad de que en un futuro puedas hasta vivir de ello, porque has captado la atención de una tribu concreta, ¿no? Es lo que hace Harley Davidson, por ejemplo, ¿no? Tiene su tribu. Es gente que es, o Apple, sus fanboys. ¿Sí o no? Entonces, por eso, ahora mismo el conocimiento está al alcance de la mano. La tecnología, todo el mundo se puede comprar. ¿Quién me dice ahora mismo que no puede comprarse un ordenador? Si es que el ordenador es por 300 euros en el MediaMarkt, ¿sí o no? Es que se mandaron cohetes a la luna con menos tecnología de lo que tienes en un móvil cutre, ¿sí o no? Entonces, lo que te hace falta son ganas y tiempo de estudiar. ¿Sí? Lo que hace falta. Podéis aprender lo que queráis, de lo que queráis, simplemente con tiempo, ganas y una conexión a internet. Entonces, claro, para ganarte la vida, y esto es lo que todos tenéis que aprender, y sobre todo cuando vayan avanzando los años, ¿qué necesitas? Desarrollar marca personal, captar la atención de una tribu y vender servicios a esa tribu o productos. ¿Ya está? Así de fácil, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito de metodologías ágiles, ¿no? Vamos a hablar un poquito de metodologías ágiles y os voy a poner a currar un poco, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo, en principio hemos visto que hay unos principios base para poder trabajar, después, digamos, de comportamiento humano, luego hemos visto la gestión de riesgos, ¿no? Para en un proyecto ser capaz de abordar los posibles problemas, y luego también vamos a ver que lo más importante cuando alguien te llama para hacer un proyecto, sea de lo que sea, y aquí no vamos a hablar de tecnología, sino vamos a hablar de cualquier cosa, lo que necesitamos es saber acotar ese proyecto, saber definirlo correctamente. Y sobre todo lo fundamental es definir lo que es importante de lo que no es importante. Y si no llegamos a hacerlo todo, que por lo menos hayamos enfocado nuestros esfuerzos en aquello que es más importante. Si no llegamos, que se haya quedado lo menos importante fuera. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Imaginar, pues oye, es que tenemos que alojar a unas familias en una casa. Bueno, vale, pues vamos a dejar los jardines no cortados en modo japonés, ¿no? Es que eso es menos importante, ¿sí o no? Lo que hace falta es el qué, que estén hechas las habitaciones y los baños. Luego ya veremos las florituras si las hacemos o no las hacemos, o cuándo las hacemos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hablar un poquito de ciertos elementos. Las metodologías formales normalmente tienen una definición muy concreta de lo que hay que hacer. Vamos a ver, si yo voy a hacer una central nuclear, ¿vale? ¿Qué es lo que significa? Significa que, vamos a ver, normalmente la haces en base a un modelo que ya está establecido, que está incluso aprobado por unas autoridades, y aunque ese proyecto tendrá unas variaciones, porque el terreno será distinto, ¿no? Es decir, el firme, la posición, los riesgos que haya colaterales por las poblaciones y demás, digamos que se podrá estructurar cómo la vamos a construir, ¿no? Vosotros que sois arquitectos me lo diréis. Pero si, imaginar, yo me quiero comprar un camión, yo puedo ir a una fábrica de camiones, ver un camión en la exposición y decir, quiero este camión con una tapicería más clara, más oscura, ¿no? Es decir, pero cuando vas a hacer ciertos tipos de proyectos, como por ejemplo son los proyectos de software, hay un problema, y eso lo veréis en una transparencia más adelante, y es el que no es un puzzle, no es un problema que tenga una solución directa, sino es lo que se denomina un misterio. Hasta que no vemos lo que estamos obteniendo, no estoy conforme o no estoy satisfecho de lo que estoy obteniendo. ¿De acuerdo? Es decir, yo ahora mismo quiero una aplicación que en el móvil que haga esto. Pues es que muchas veces hasta que no la ves no sabes si es lo que querías. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay entre los puzzles y los misterios. Entonces, cuando estamos innovando y cuando estamos haciendo procesos de fabricación o de construcción de temas innovadores, es muy difícil saber qué es lo que vamos a obtener. Por lo tanto, el ser capaz de predecir y de hacer un plan de proyecto sobre algo que no sé ni siquiera qué es lo que quiero obtener, ¿no? Cuanto menos es complicado. Entonces, las metodologías formales hay muchas veces que es que no nos son válidas, ¿no? Es decir, normalmente están guiadas por un contrato donde hay pues, las tres variables que habéis puesto, alcance, coste, tiempo, ¿no? Porque la calidad no debería ser negociable. Definen un conjunto de fases y procesos, ¿no? Unos entregables formales y unos medios. ¿Qué
¿Qué es lo que pasa? Las metodologías ágiles, ¿no? Es decir, se basan en algo un poquito distinto, y es el que cuando existe una alta incertidumbre sobre lo que hay que hacer o sobre la tecnología que hay que hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Lo más sencillo es hacer los proyectos lo más pequeño posible para ir desarrollando un aprendizaje e ir formalizando las cosas que vamos aprendiendo, ¿vale? Entonces, cuando no tengamos muy claro o qué vamos a obtener, o sea más importante el producto que el propio proceso, esas metodologías ágiles son correctas o son utilizables. Por ejemplo, yo no utilizaría una metodología ágil para hacer una central nuclear, ¿de acuerdo? Yo utilizaría una metodología ágil para construir un proyecto de software de alta incertidumbre, o para construir un pequeño robot, ¿no? O para alguna cosa similar donde haya muchas dudas e incertidumbres hasta dónde vamos a poder llegar, ¿vale? Por lo tanto, no todo vale para todo. Dentro de las metodologías ágiles, como veis, Lean es un concepto en el que te dice, o una serie de principios muy generales, ¿no? Luego tenemos las metodologías ágiles en concreto, es decir, en el que ya te proponen una serie de prácticas, y luego dentro de las metodologías ágiles vamos a hablar, pues en esta charla y en la que viene, en concreto de una incluso de otra que está por aquí, ¿de acuerdo? Está pisándose un poquito con esta, que son Scrum y Kanban, ¿vale? Vamos a hablar un poquito, como veis, para acotar de lo que estamos hablando. Entonces, realmente, si os miramos los procedimientos, como son las metodologías como CMMI, el PMBOK, ¿no? Es decir, PMI, y las metodologías ágiles, realmente en un continuo entre adaptación y anticipación de lo que vamos a hacer, pues unas están un poquito más pegadas a un lado y otras están un poquito para otro. Lo más adaptativo total sería lo más Lean, ¿no? Lo más probablemente anticipatorio, pues sería unas metodologías muy formales como podrían ser CMMI o alguna similar. En función del tipo de proyecto, pues elegiremos trabajar en unas o en otras. Obviamente la tendencia y la moda, ¿de acuerdo?, está hacia la derecha, ¿vale? Es más, muchas veces tener en cuenta que las cosas se mueven por intereses comerciales o por la novedad, ¿no? Tú ahora mismo llegas a un cliente y dices, te voy a vender un proyecto, ¿no? Y te lo voy a vender como hasta ahora, pues no le llama la atención. Si tú le pones un lacito rojo, pues le llama mucho más la atención. Entonces, decir que vas a hacer el proyecto de un modo ágil es un elemento más de marketing, ¿no? Y las metodologías ágiles se han convertido en un elemento de marketing. Proporcionan muchas ventajas, sobre todo para ciertos tipos de proyectos, pero no nos engañemos que proporcionan un conjunto de memes nuevos, un memeplex, que lo que hace es que da un efecto de guays, ¿no? De cool, ¿vale? Bueno, entonces, los principios Lean, que si veis ese era el primer dibujo que teníamos, te dicen que lo que primero tenemos que hacer es mirar el todo, mirar el flujo, ¿de acuerdo? Tenemos que conseguir dar el valor lo antes posible a los clientes, ¿de acuerdo? Y tenemos que centrar el trabajo en aquello que es más importante para nuestro cliente y mirar el todo. Y lo que no debemos hacer es lo que se llama optimizar una parte de un proceso, porque eso normalmente lo que conduce es a suboptimizar el todo. Tú imagínate que tú creas un departamento de calidad donde eres muy celoso de todo lo que se hace, ¿de acuerdo? Y creas un departamento de desarrollo que eres muy celoso de lo que se hace, y eres un departamento de compras que es muy celoso de lo que se hace, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ese exceso de optimización de las partes normalmente lo que produce es una suboptimización del flujo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que plantearnos con una visión más amplia es que lo que tenemos que pensar es que somos una única organización que tiene que dar un gran valor a un cliente. Y todo lo demás es aleatorio. Lo que acaba sucediendo es que todos, por proteger su parte, lo que hacen es que optimizan su parte, pero suboptimizan el todo, ¿vale? Entonces, siempre ponemos el flujo en qué es lo más importante para los objetivos de negocio. Tenemos que entregar tan pronto como sea posible, ¿de acuerdo? Si yo, además, te voy a hacer algo que no tenemos muy claro qué es lo que va a ser, ¿no? Cuanto antes te lo enseñe, antes me vas a decir si es lo que quieres o no es lo que quieres. Cuanto antes tengamos el feedback, antes vamos a saber si es lo que buscábamos. Decidir tan tarde como sea posible, ¿de acuerdo? Sobre todo, tomar decisiones irreversibles cuando tengo el máximo de información. Imaginad que vosotros decís, hacéis un proyecto y te dicen, venga, vamos a hacer un túnel, ¿no? Y vamos a atravesar una montaña. Pues vamos a ver. Tú imagínate que tienes que comprar la tuneladora, ¿no? Cuando todavía no has hecho un mal agujero. ¿Cómo sabes luego cuál es la más adecuada en función de los materiales que te vayas a encontrar? Tendrás que tomar o delegar esa decisión al momento más tarde cuando tengas el máximo de información, porque si la compro y luego no es la más adecuada, ¿qué he hecho? Pues he palmado. ¿Estás de acuerdo? No sé si los ejemplos que pongo, como estoy intentando adaptar a vuestro contexto, son los más correctos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuanto más tarde tome la decisión con el mayor número de información, optimizo mejor el resultado, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que son contraintuitivas, ¿de acuerdo? Pero bueno, eliminar el desperdicio, y es decir, hacer todas las cosas que no sean relevantes o que generen pues, un trabajo indeseable. Amplificar el aprendizaje, que el propio proceso nos lleve a que seamos cada vez más profesionales. ¿Ves en lo que he insistido yo mucho desde que hemos empezado? Tienes que hacer que tu equipo falle pronto, falle barato, aprenda lo antes posible, ¿no? Y que ese conocimiento además se distribuya homogéneamente entre el equipo. Potenciar a las personas,
en las profesiones intelectuales, si las personas no quieren dar su mejor opción, su mejor capacidad, no vas a hacer nada. Y luego integrar la calidad. Y es que la calidad tiene que ser parte del proceso, no tiene que ser algo que se haga a posteriori, porque si no tenemos un problema muy grave. Como decía, si tengo poca experiencia tecnológica, ¿no?, y no está muy claro lo que tengo que hacer, nos metemos en zonas negras, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo poca experiencia tecnológica, pero el proyecto está muy bien definido, pues estoy en una zona, pues bueno, gris, ¿no?, marroncita, rojita. Si yo tengo mucha experiencia tecnológica, pero el proyecto no está muy bien definido, por lo menos sé que voy a deprisa, ¿de acuerdo? Lo que tendré que hacer es priorizar correctamente. Lo que intentan las metodologías ágiles es un proyecto muy grande, descomponerlo en fases mucho más pequeñitas para mantenernos en ¿qué? En estas dimensiones, ¿de acuerdo? Es decir, en dimensiones de poco conocimiento tecnológico o de poco conocimiento funcional, pero no las dos cosas a la vez, ¿vale? Bueno, lo que intentan estos proyectos también es el coger y el cubrir un poquito toda la funcionalidad, es decir, no además el tratar de construir algo hasta el final completo sin que tengamos una visión entera del proyecto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué? Esto es una parte de un proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenemos que, imagínate que tenemos que hacer un flujo para venderle mercancía a un usuario y nos centramos en hacer únicamente lo que sería una parte, que sería la parte comercial, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo no sé si eso no estoy dando valor al cliente de verdad, porque he hecho una parte que todavía no he puesto ni en producción. Lo que intenta esto, como decíamos en el primer principio de Lean, es el que todo lo que hagamos esté orientado a dar valor real al usuario de negocio lo antes posible, ¿de acuerdo? Bueno, si os fijáis, esto lo he pintado yo, ¿vale? Estoy aprendiendo a pintar, ¿no? Y entonces, no es que se me dé muy bien, pero la historia está en que yo lo que hice es que primero intenté pintar un bocetillo, ¿no? Es decir, con un lápiz, luego empecé a darle color, le cogí, le pinté unos peces que pensaba que iba a ir y luego pensé que esos peces iban a quedar mejor como si estuvieran de fondo, ¿no? Pues con el agua y como si fueran un reflejo, ¿ves? Aquí cómo quedó. Y entonces empecé a pintar el caparazón. ¿Qué es lo que pasa? Después empecé a darle detalles al fondo y el resto de los elementos y luego me quedó así, ¿no? Porque yo al principio tampoco sabía muy bien cómo iba a quedar. De hecho, si os fijáis, lo fastidié. Me gustaba más aquí que aquí, ¿no? Que es una cosa que puede llegar a suceder, ¿de acuerdo? Que tú tienes una idea y lo que haces es que con el tiempo, lejos de mejorarlo, lo que haces es que lo empeoras, ¿de acuerdo? Son cosas que suceden, ¿no? Entonces, hay elementos, como pasa muchas veces con el software, que puedes volver a la versión anterior, y hay otros elementos, como pasa con este cuadro, que yo ya no soy capaz de volver a la versión anterior. Ya es imposible, ¿estáis de acuerdo? Entonces, la gracia está en que, si os fijáis, lo que he hecho es siempre pintar y mejorar un poquito de todo, ¿de acuerdo? Y no siempre significa que vayamos mejorado con lo que hemos hecho. También tenemos que ser conscientes de ello, ¿vale? Entonces, para trabajar con las metodologías ágiles y para catalizar el cambio, hay un conjunto de memes, como hemos dicho, como son Lean, Scrum, Kanban, Scrumban, Artesanía de Software, TDD, Inception, un montón de palabras nuevas que son muy cool, ¿no? Y que dices, mira, que además te valen sobre todo para gestionar el cambio. Si tú llegas ahora mismo, imaginar en vuestros contextos, aunque sean distintos, y un cliente no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, y le dices, vamos a hacer una jornada de Inception, ¿no? Se excita, ¿no? Porque esa palabra le mola, ¿no? Entonces, te apalancas en los nuevos memes también, ¿para qué? Para mover o para promover el cambio en las organizaciones, que es muchas veces lo que cumplen. Dentro del mundo de los desarrollos, en este caso de software ágil, te dice que es aplicable a cualquier cosa, ¿eh? Que es más importante los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. Es una cuestión de personas y cómo se relacionan, ¿no? Más que de procesos y herramientas. Pero tened en cuenta una cosa, que aunque los elementos son más importantes o demos más importancia a los de la izquierda, no significa que los de la derecha no tengan que existir, que mucha gente lo lee mal, ¿vale? Nosotros, para construir, en este caso, cualquier cosa, tengo que tener una buena relación cercana con mi usuario de negocio, tengo que entender cuáles son sus necesidades, tengo que empatizar con él, tengo que buscar algo que nos una. En este caso, software funcionando, es decir, podríamos cambiar software por producto. Un producto funcionando sobre una documentación. ¿Para qué me vale tener muchos documentos? Y lo que quiero es tener al final mi producto. Colaboración con el cliente sobre una negociación contractual. Los chinos dicen que no firman contratos porque si el pacto es bueno para las dos partes, ¿para qué quieren un contrato? ¿No? ¿Es porque nos vamos a engañar mutuamente? ¿O qué? Porque luego veremos cómo es eso. Respuesta ante el cambio antes que seguir un plan. Un plan no es nada más que un plan. Y lo importante es planificar.
Pero luego es lo que sucede, todos los planes se desvían, ¿no? E incluso las necesidades reales hacen que los cambios, que los planes cambien. Imagina que estamos construyendo una autopista y de repente hay un cambio en la normativa ambiental, ¿no? Pues ¿qué es lo que pasa? Oye, pues eso ha pasado, surge, ¿no? O hay un cambio legislativo, yo estoy construyendo una aplicación de software y de repente hay un cambio, o la competencia ha hecho una cosa distinta, ¿y qué le pasa? Nos obliga a cambiar, ¿no? ¿Qué pasa? Como yo me comprometí el primer día a que en tanto tiempo, con tanto dinero te hago este proyecto, ya no te lo hago, te lo entrego como pactamos y no me adapto a tus necesidades. Los cambios son una parte inherente del problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto así, visto en teoría, parece un poquito extraño, y lo que vamos a hacer es un ejercicio muy rápido, ¿no? O bueno, lo que nos dé tiempo, porque tenemos 4 horas, ya iremos ajustándolo en función de cuánto tardemos en hacer esto, pero yo creo que en 2 horas nos sobra. Y lo que vamos a hacer es que os voy a hacer a vosotros que defináis un proyecto. Me vais a tener que hacer una estimación de cuánto tiempo creéis que tardáis en hacerlo, y como es un problema que es desconocido para todos, ¿no? Y que no es particular de ningún ámbito concreto, va a ser fácil que todos lo hagáis igual de bien o igual de mal, ¿vale? Y luego os voy a enseñar yo cómo podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Sobre todo para ganar homogeneidad y sobre todo para ayudar a definir mejor el proyecto, ¿de acuerdo? Venga, entonces os vais a tener que poner por equipos, ¿no? Como estáis más o menos los que estáis, vais a ser un equipo, otro y otro. Te vas si quieres tú con ellos, ¿no? O ellos contigo, y lo que hacéis es que vais a ser 3 equipos distintos, ¿no? Os voy a contar cuál es el enunciado del ejercicio, ¿vale? Y cuando tengamos el enunciado del ejercicio, os voy a dar un tiempo para que vosotros me hagáis todas las preguntas que queráis, ¿no? Y me digáis cuánto tiempo necesitáis para hacer este proyecto, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacer una cosa, Vamos a ver, os cuento el proyecto, ¿de acuerdo? Mirad, 4 amigos, estamos de vacaciones en el Pacífico Sur, ¿vale? De repente hay un naufragio, ¿vale? Hay un naufragio. Y entonces, pues el barco se hunde y sin darnos cuenta nos vemos que estamos flotando, ¿no? Y que tras varios días llegamos a una isla. Los 4 amigos, ¿no? Y también un multimillonario conocido, Brad Pitt, pongamos el caso, ¿de acuerdo? Si podía valerme cualquiera. Y entonces el multimillonario, que sabemos que todos que es multimillonario, nos dice que si somos capaces de construir una balsa, ¿no? Donde salgamos los 5 de la isla, ¿vale? Nos da 1 millón de euros a cada uno. Él no va a trabajar, lo que va a hacer es que simplemente nos va a decir qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y si lo aceptamos nos va a hacer millonarios y conseguimos sobrevivir. Por lo tanto, tenemos que construir entre todos una balsa donde salgamos las 5 personas en la balsa, ¿de acuerdo? Y el objetivo del proyecto es el ¿qué? Es el salir lo antes posible de la isla para coincidir con las rutas marítimas o con alguien que nos puede estar buscando, ¿no? A alta mar, y que nos encuentren, porque en la isla tenemos pocas posibilidades de sobrevivir. La isla mide pues 5 por 5 kilómetros, ¿de acuerdo? 25 kilómetros cuadrados, hay árboles, hay frutos, hay animales, ¿de acuerdo? Y entonces, por desgracia las hachas no flotan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no tenemos aperos ni tenemos herramientas, pero sí hay materia prima y hay incluso cachos de plástico y guarrerías que han venido de otros naufragios y que están abandonadas por el mar, ¿no? Que las podemos utilizar para resolver el problema, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo antes posible, una balsa para salir los 5 a alta mar, ¿de acuerdo? Como solamente trabajan 4 personas, me tenéis que decir cuánto tiempo o cuántos días necesitamos para salir a alta mar. Y eso es el encargo que tenéis. Me podéis preguntar ahora todo lo que queráis. Estamos en el Pacífico Sur, ¿no? Y además, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ahora mismo los vientos están empujando hacia afuera, ¿no? Es decir, por los monzones, ya sabéis que una época empujan hacia afuera y otros atraen hacia adentro, ¿no? Entonces, como nosotros queremos ir en la dirección que creemos que están los barcos, tenemos un tiempo limitado para poder salir, ¿no? Porque si no, no vamos a poder salir ni de la propia playa. Por la forma de la isla solo podemos salir por una playa, y como los vientos actualmente me sacan de la playa, cuanto antes lo construya, mejor. Pero no sé exactamente cuándo van a cambiar los vientos y van a empujar hacia adentro, y entonces ya no voy a poder salir de la isla, porque no voy a tener fuerza suficiente, ¿vale? Me encargo de hablar con un usuario de negocio, intentar percibir las necesidades, crear conversación, ¿de acuerdo? Porque os habéis tirado enseguida a resolver el puzzle. Y esto no os he dicho que era un puzzle, era un
misterio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hay puzzles, ¿eh? Ten en cuenta, ¿está clara cuál es la solución o puede haber más de una solución? ¿De acuerdo? Entonces es un misterio. Si solo hay una solución es un puzzle. ¿De acuerdo? Si hay muchas soluciones posibles es un misterio. Los ingenieros se nos da muy mal resolver misterios. ¿Vale? Ir a hacer una balsa lo antes posible. No os perdáis, que no se os vaya el vino en catas. ¿De acuerdo? Es decir, tenéis un tiempo muy limitado porque esto está en boxing, ¿no? Lo que hemos dicho es decir, para hacer este proyecto y os voy a dar 10 minutos más nada más para que me deis una fecha. Porque esto es como cuando te pilla tu jefe por el pasillo, ¿no? Y te dice, oye, ¿cuánto tiempo tardaríamos en hacer no sé qué? ¿No? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Tú querrías tener mucho tiempo, pero es que no lo tienes. ¿Es verdad o mentira? ¿No? Solo una cosa, no caigamos en thinking, ¿no? No es necesario que nos vayamos, podemos quedarnos aquí. Perdona, el encargo está muy concreto. Queremos salir de la isla y yo te voy a pagar porque me saques de la isla. Soy yo el usuario de negocio y el que te he dicho lo que quiero. Si no quieres, pues me dices, oye, pues mira, no te quiero el 1.000.000 de euros, no opto. Pero la gracia está en que, como yo soy el que os estáis pidiendo el ejercicio, sí optáis. Me tenéis que decir un tiempo, una fecha. Contárselo si queréis a los nuevos que se incorporan de qué va la historia. ¿Eh? No, no puede haber alternativa, a ver si lo entendéis, ¿de acuerdo? Vamos a ver. A ver si lo entendéis. El objetivo está claro. Vamos a ver. Este es... No tiene truco. Vamos a analizar. No tenemos técnica, ¿de acuerdo? Y todo en esta vida tiene técnica, ¿vale? Y tiene que ser una técnica fácil de contar, fácil de seguir y que además que otra persona pueda hacer igual que yo, ¿vale? La pregunta es, ¿las preguntas que estáis haciendo es porque la técnica os obliga a hacer las preguntas o porque simplemente, ¿no? Se os están ocurriendo en base a vuestra experiencia? Si es en base a vuestra experiencia tenemos un problema porque no es replicable, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber un método, ¿de acuerdo? Que sea replicable. ¿Estáis de acuerdo? Venga, necesito que me deis un número. ¿Cuántos días creéis que necesitamos para hacer la balsa? Ya, es decir, todos tenemos problemas, ¿no? 3 días, no sé, 10 días, no, ¿Eh? 3 días. 3 días. A ver, entonces, perdonad, mirad, hay un principio fundamental y es el que cuando alguien dice una cantidad, automáticamente todos los demás utilizan esa cantidad como referencia, ¿de acuerdo? Da igual que digáis en días, en semanas o en meses, que en cuanto el primero lo diga, los demás van a cambiar la fecha. Entonces lo que es importante es que en una hoja lo escribáis y al de 3 diga 1, 2 y 3 y lo levantéis todos a la vez, ¿de acuerdo? Sin que utilicéis las referencias, ¿vale? No deja esas cartas, eso lo utilizaremos para luego. En una hoja en blanco, en un número grandote, ponéis 3 meses, 5 días, 8 semanas, me da igual, ¿de acuerdo? Pero lo escribís y me tenéis que decir, y yo digo a la 1, a la 2, a las 3 y lo mostramos, ¿de acuerdo? Y 3. A ver, 8 días, 10 días, ¿qué pone ahí? 7 días, ¿no? Bien, ¿vale? Bueno, la cantidad que habéis dicho es en base a ¿qué? Ha hecho una estimación a ojo, en lo que yo creo que el rico va a aceptar, ¿no? O habéis hecho lo que se denomina una descomposición paramétrica. Habéis descompuesto el problema en elementos enumerables y donde yo pueda cada uno de ellos ver lo que tardo, ¿no? ¿Y qué garantías tenéis de que efectivamente esos elementos, que se llama estimación paramétrica, que habéis utilizado como parámetros, ¿no? Para estimar, no os habéis dejado elementos? ¿Eh? Los riesgos, ¿no? Bueno, venga, vamos a hacerlo de otro modo, ¿vale? Venga, para que a partir de ahora, y esto se puede hacer con todos los proyectos, se puede hacer con proyectos de software, con proyectos de arquitectura, con proyectos de lo que queráis, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es estimar las necesidades, ¿de acuerdo? Vamos a enumerar las necesidades. Entonces, como lo vamos a hacer, es que yo lo que voy a hacerlo es con una fórmula verbal que va a siempre ser la misma. Yo, como usuario, quiero poder, ¿qué? A saber, yo como usuario os voy a decir la primera, quiero poder flotar en una balsa, ¿de acuerdo? Yo lo que primero que quiero hacer es poder mantenerme en una balsa, ¿vale? Quiero flotar, ¿no? En una balsa. Imaginaros, el objetivo es salir en una balsa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a, no imaginarme la solución, sino yo imaginarme lo que voy a poder hacer en esa solución, ¿de acuerdo?
En una casa, igual que podríamos decir, yo como usuario quiero poder bañarme en una piscina, yo como usuario quiero poder sembrar tomates, yo como usuario, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Yo como usuario quiero poder conducir por 2 carriles debajo de un túnel, yo qué sé, ¿no? Venga, vamos a ver, la gracia está en, yo como usuario, imaginaros la balsa, da igual la forma que tenga, ¿no? Ni cómo esté construida. Yo lo que me importa es saber qué voy a poder hacer en ella, ¿vale? Yo como usuario voy a poder, ¿qué? Yo como usuario, ¿no? Quiero poder, ¿no? Impulsar la barca, ¿no? Impulsar la barca. Siendo más concreto, ¿cómo? A mano, ¿no? Con mi fuerza. ¿No? Con el medio de una vela, bueno, Con el... palmera, con el viento. Con el viento, ¿no? Vale. También podía, para poder salir de la isla, podía decir, yo como usuario quiero poder impulsar, ¿no? La barca con mi fuerza, ¿no? ¿Vale? ¿Sí o no? Vale, venga. A ver, más cosas. Esta es la 2, esta es la 3. Enumero, número. ¿Os acordáis, no? ¿Vale? Yo como usuario quiero poder, ¿qué? Dirigir la barca, ¿no? Dirigir, ¿qué es una barca o una balsa? Una balsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, o utilizaremos barca o utilizaremos balsa. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer en un proyecto es un glosario. ¿Estamos de acuerdo? Para que hablemos de lo mismo. ¿Sí o no? Venga, va. ¿De acuerdo? Yo estoy usando barca, pues barca. Daría barca, balsa, pero tenemos que usar todos el mismo nombre. ¿Sí o no? Vale. Yo, como usuario, quiero poder... Imaginaos que estáis en la barca, ¿de acuerdo? ¿Qué vais a... en alta mar ya? ¿Qué vais a querer poder hacer dentro de ella? Yo quiero poder, ¿no? ¿Vale? Comer, ¿no? Por lo tanto, para poder comer necesito el que una silla, unas mesas, ¿no? Es decir, ¿sí o no? ¿Vale? Yo, como usuario, quiero poder almacenar comida, ¿sí o no? Almacenar comida, ¿no? ¿Vale? Venga, ¿qué más? A ver, espera. 4, 5, 6, ¿vale? Yo, como usuario, quiero poder, ¿no? Almacenar agua, ¿vale? Agua. El 7. A ver. Yo, como usuario, quiero poder el protegerme del sol. ¿Vale? Muy bien. Yo, como usuario, quiero poder protegerme de la lluvia, ¿no? A ver, ¿qué más podíais querer hacer en la balsa? Perfecto, ¿no? Creedme que además yo como usuario quiero poder hacer señales. Creedme que lo más importante, no sé, ¿alguno montáis en bicicleta de montaña? ¿Vale? Si montáis solos en bicicleta de montaña, ¿sabéis de las cosas más importantes que tenéis que llevar? Un silbato. Sí, un silbato, ¿no? Si vas solo, muchas camelback ya traen un silbatito pegados a ella, ¿no? Porque si te caes un día en una zanja, ¿no? Es decir, o te caes bajando una montaña, a ver cómo te encuentran. Pues si tú escoges ruido y llevas un silbato, pues yo llevo una mochila y llevo un silbato del Decathlon, ¿no? Enganchar la mochila porque es una cuestión muy importante, ¿de acuerdo? Si salís por ahí, creedme que tenéis que llevar 2 cosas, en bicicleta de montaña o a pasear. Antihistamínicos, ¿no? Tenéis que llevar, una vez me picó a mí una avispa dentro de la garganta. Iba hablando, se me coló y casi la palmo, ¿no? Y segundo, un silbato, ¿de acuerdo? Agua, antihistamínicos y un silbato son cosas fundamentales para andar por el campo, por ejemplo, ¿no? Yo como usuario quiero poder hacer señales. Yo como usuario quiero poder... ¿Qué más? Imagínate, yo llevo agua, pero a lo mejor quiero capturar agua de la lluvia, ¿no? ¿Sí o no? Una cosa es almacenar agua y otra cosa es capturar de la lluvia, ¿sí o no? Venga, vale. ¿Qué más quiero poder hacer? Hombre, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar fuera, sí, ¿eh? Bueno. Vale. Entonces, ¿ha dicho yo como usuario quiero poder? Usuario, me parece fundamental. Quiero poder pescar. ¿De acuerdo? Yo como usuario, esta es la 11, esta es la 12. Yo como usuario quiero poder, ¿qué? Hacer fuego, habéis dicho antes, ¿no?
hacer, que no es trivial, fuego en la barca, ¿no? Yo pongo todas las cosas que se me ocurren, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que tengo ahora 13 cosas. ¿Alguna cosa más que se os ocurre? Necesidades, no soluciones técnicas. Luego veremos qué solución técnica hace falta para cubrir esta necesidad. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Yo, como usuario, quiero poder, ¿qué? Hacer mis necesidades sin caerme. A ver, hacer Fundamentales en los barcos es no caer. necesidades discretamente, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, ¿vale? Esta es la 14. Vamos a ver, puestos a pedir, ¿no? Ah, tú pide. Pero ahora lo que vamos a hacer, ¿no? Y es el que vosotros tres vais a salir, ¿no? Vosotros tres, sí. Y yo voy a pintar aquí una línea base. Y esto es el producto mínimo viable y estos son deseables. ¿De acuerdo? Y quiero que vosotros simplemente todas estas que hemos enumerado las prioricéis. Y tienen que estar en una fila única. No puede haber dos elementos de la misma prioridad. Si tuvierais que elegir, ¿no?, las cosas que hay que hacer, ¿qué es lo más prioritario para vosotros? Y tenéis que hacerlo en un minuto. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, ¿qué estamos haciendo? Hemos primero capturado necesidades. Ahora vamos a priorizar las necesidades. Y vamos a obligar al usuario que me diga qué es fundamental y qué no es fundamental, para que tengamos unos criterios mínimos, porque no es imposible nunca pagarlo todo. Siempre podemos hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo querría bañarme en un jacuzzi, ¿no? O yo querría darme baños, ¿no?, sin que me coman los tiburones. O yo querría dormir blandito. ¿No podrían ser también necesidades? ¿Sí o no? Pero habrá algunas que sean fundamentales y otras que no sean fundamentales. ¿Sí o no? Hacer las necesidades cómodamente es una prioridad muy alta o más baja. ¿De acuerdo? Es que si no hacemos este ejercicio, se junta el qué, la paja con el trigo. ¿Vale? Daros un poco más de espacio, ¿no? Seguid. Eso a lo mejor pues es un poco comer. más deseable, ¿no? Y almacenar comida si quieres llevar la comida. Sí, eso sí que es almacenar comida, ¿no? No, hombre, pero que puedes llevar en la barca ya llena de comida, ¿no? Cuando lleve la comida y la coja de los árboles y las lleve a la barca, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Hacer señales. Bueno, y todo esto, a mí esto es deseable, ¿no? Impulsar barca. ¿No? Y esto es deseable, ¿no? A mí me da igual mojarme, ¿no? Sí, claro. ¿Y esto qué es? ¿Capturar? ¿Qué pone? Agua con la lluvia. Si tienes un plástico ya lo tienes de la condensación, pero si no, Lo ponemos arriba. tienes el agua salada y puedes sobrevivir bebiendo agua salada. Sí, pero poco. Poca, pero sí que puede. Bueno, os recuerdo un principio que se llama el principio de los 3, ¿de acuerdo? Puedo sobrevivir 3 minutos sin respirar, 3 días sin beber y 3 semanas sin comer, ¿vale? Por tanto, el agua es bastante más importante que la comida. Pero el agua de mar Y hemos puesto se puede el agua beber en de mar. pequeñas cantidades. Y se puede ¿Eso qué es? hacer fuego en la barca. Hacer fuego en la barca. Hacer señales es lo mismo, bueno. Pues esto, prefiero hacer fuego. Todos son señales, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, prestad atención, por favor. Ya veis que tenemos un mecanismo en el que lo primero que hemos hecho es el que es sobre un objetivo que hemos marcado. Como veis, siempre están primero los objetivos de negocio, ¿no? Después tenemos las necesidades. Pero fijaros que perdonad, los del fondo, vamos a ver. Estamos hablando de que teníamos un objetivo, después lo que hemos hecho es que hemos modelado necesidades, pero no hemos hablado de soluciones, ¿de acuerdo? Eso nos llevará a unas soluciones, ¿estáis de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ahora tenemos que hablar, esto es lo que se llaman historias. Si son muy grandes, se llamarán historias épicas, ¿de acuerdo?
Si son pequeñas, sean historias normales, ¿vale? ¿Qué le pasa? También hay unos conceptos que se llaman chores, o tareas que hay que hacer igual, ¿no? Y que no nos conducen directamente al objetivo, pero que sin ellas no soy capaz de hacerlas, ¿no? Es decir, vamos a ver, si yo estoy en una isla desierta, ¿vale? Resulta que a lo mejor me tengo que hacer un refugio, ¿no? ¿Sí o no? Yo como usuario quiero poder refugiarme, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, esto no contribuye al objetivo fundamental, pero si no lo hago tengo un problema, ¿sí o no? Imaginar que hay animales salvajes, ¿no? Yo como usuario quiero poder, ¿qué? ¿No? Defenderme de animales salvajes. Yo como usuario quiero poder defenderme de animales, ¿vale? Cuando yo vaya a salir de la isla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor tengo que coger comida para cargar la barca, ¿sí o no? Una cosa es que yo pueda almacenar la alimentación, pero yo a lo mejor lo que tengo que hacer es el qué. Tengo que también coger todos los días, ¿no? O coger puntualmente el qué, recolectar comida. Yo como usuario quiero poder recolectar comida, ¿no? ¿Vale? Entonces, como veis, hay ciertas labores que son fundamentales para el desarrollo del proyecto, pero que no contribuyen realmente al objetivo, que el usuario de negocio no lo ve como tal, ¿de acuerdo? Pongamos el caso, cuando construimos software, tenemos el que un repositorio, una gestión de configuración, la preparación de un entorno de desarrollo, la preparación de un entorno de preproducción, ¿de acuerdo? Cuando estéis en arquitectura, pues lo mismo hay que hacer una preparación de la tuneladora, hay que hacer un transporte desde otro país, hay que, ¿no? ¿Sí o no? Hay que hacer unos sondeos, hay que meter unos postes, hay que hacer, ¿no? Cortar el tráfico, desviar carreteras, hay que hacer cosas que directamente no contribuyen, pero si no hago eso no puedo hacer lo otro. ¿Estáis de acuerdo? Y que también hay que estimar y también hay que valorar. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, una cosa son las historias que directamente contribuyan y otra cosa son los chores, ¿no? O tareas adicionales que también hay que hacer, que tendremos que saber estimar, ¿vale? Bueno, entonces, ya tenemos las tareas que están numeradas y veis que están ahora priorizadas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14. Y veis que, como le hemos dicho al usuario de negocio, que todo no se puede tener en un tiempo o en un coste, imaginar que, como bien habéis dicho vosotros antes, imaginar que diéramos por hecho que todo esto no se puede tener, ¿no? Por lo menos si nos ponemos a hacerlo y no llegamos, y ponemos a hacerlo por este orden, nos quedaremos sin alguna cosa, pero lo más importante lo tenemos hecho, ¿sí o no? Aunque el producto mínimo viable es lo mínimo que hay que tener para poder salir a producción, ¿de acuerdo? Porque sin esto no podemos salir. Si vemos que con tiempo y coste esto ya nos funciona, ¿no? O es que hemos pedido más cosas de la cuenta y tenemos que ver realmente lo que es fundamental, ¿no? O simplemente que el proyecto no es viable. Pero veis que ya vosotros mismos habéis sacado cosas como deseables, ¿de acuerdo? Vale. Ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos una descomposición o una definición de lo que serían las historias. Ahora vamos a intentar descomponer las tareas, es decir, vamos a intentar pensar, muy bien, es decir, voy a poner aquí al lado, esperad, para que luego lo pintéis vosotros, ¿vale? Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Para que nosotros podamos hacer una balsa, para que podamos flotar en una balsa, ¿no? ¿Qué tareas habría que hacer? Buscar los árboles primero. Vale, o sea que primero tenemos que buscar árboles, ¿no? Vale, cuando haya buscado los árboles y no debería poner buscar, debería poner encontrar. Pero bueno, independientemente de eso son matices, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque la historia es encontrarlos, no buscarlos, ¿de acuerdo? Tendría que encontrar los árboles. Cuando ya encontrado los árboles, ¿qué tenía que hacer? Cortar los árboles, ¿no? Vale, cuando los corte, ¿qué tendría que hacer? ¿Tenía que hacer? Unirlos. No, bueno, pero si los he cortado 1 kilómetro de la playa, a lo mejor... ten en cuenta que los árboles habitualmente tienen ramas. Aparte de cortarlos, tendría que prepararlos, ¿no? Es decir, porque supongo que habrá que cortarlos todos del mismo longitud, ¿no? ¿Sí o no? Y además, si no les corto las ramas, me vais a decir cómo lo traslado, porque si le corto las ramas lo puedo llevar dando vueltas, ¿no? Si le tiene las ramas puestas, ¿no? O la copa, ¿qué es lo que pasa? Imagina que es una palmera, me va a costar un huevo llevarlo, ¿no?
Vamos a ver, ya los he cortado, los he preparado, ahora que los tengo que hacer, transportarlos, ¿no? ¿Vale? Medir la flotabilidad. Los transporto, por lo menos uno, ¿de acuerdo? Y lo que hago, pero eso luego lo vamos a hacer como pruebas de validez. Eso lo vamos a considerar como, hemos dicho que en Lean, los principios de Lean, tenemos que asegurarnos que la calidad va integrada en el proceso. ¿Estáis de acuerdo? Entonces tendremos que ver luego cómo validamos que la calidad va en el proceso. Vale, entonces los he transportado, ¿no? Y muy bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? Una vez que ya doy por hecho que flotan, vamos a ver, los transporto y ¿qué tengo que hacer después? Unirlos, ¿no? Vale, y una vez que los tengo unidos, ¿no? Vale, ahora tenemos que tener lo que se denominan los criterios de hecho, los criterios de don. A ver, ¿qué pruebas tendría que hacer para garantizar al usuario de negocio o cómo demuestro al usuario de negocio que la tarea que yo como usuario quiero poder flotar en una balsa, ¿no? ¿Qué tendría que hacer como prueba para demostrar que eso es verdad? Es decir, que nos subamos los 5 en la balsa, ¿no? La prueba es, pues, los 5 subidos, ¿no? ¿De acuerdo? Y es más, ¿qué garantía tienes de que, vale, yo la tiro al mar y los 5 nos subimos y flota? Pero además, yo quiero asegurarme de ¿qué? De que, por ejemplo, cuando lo batan, ¿no? Las olas no se desparrama, ¿no? Y es, por ejemplo, dejar un día flotando, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos descompuesto conceptualmente, pero no estamos dando la solución. Estamos diciendo lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Pero no exactamente dando la solución, aunque ya me va guiando un poquito la solución que voy a tener, ¿sí o no? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es una cuestión sencilla. Voy a coger este, voy a coger este, voy a coger este, y voy a coger este, y vosotros vais a coger y hacer lo mismo con estos, ¿de acuerdo? Voy a coger este, este, este y este, y vosotros vais a hacer lo mismo con este, ¿no? Y vosotros vais a coger este, 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 este y este, y vais a hacer exactamente lo mismo. Vais a intentar descomponerlo por tareas y poner los criterios de aceptación. ¿Veis? Como yo he descrito un método muy sencillito, ¿no? Ya es inequívoco. Yo veis que a 3 grupos de becarios, ¿no? Porque ahora sois vosotros mis becarios, ¿no? He conseguido de un modo muy sencillo, ¿no? El conseguir que trabajéis en paralelo. ¿Estáis de acuerdo? Como os he enseñado un método muy sencillo, yo con poco tiempo que he tardado en instruiros, soy capaz de deciros, oye, hacerme cada uno un cacho y me vais a aportar valor los 3 grupos, ¿sí o no? ¿Eso lo podéis hacer vosotros antes por el método que usabais? ¿A que no? Bueno, a ver, reglas fundamentales. El tiempo siempre es finito, ¿sí o no? Por lo tanto, tenéis que empezar por las tareas que en el número rojo tengan mayor prioridad. En el principio de Lean es no empezar con una tarea hasta que no hemos acabado la otra, ¿de acuerdo? Para que no generar desperdicio, para no generar mucho trabajo en curso, ¿vale? O sea que lo que vais a hacer es coger la tarea con el número de prioridad más bajo, ¿no? Es decir, en este caso, pues el que es más prioritario, y lo que tenéis que hacer es, en cuanto acabéis de poner las tareas y los conceptos de prueba, os levantáis y lo pegáis aquí. Tenéis el hueco, ¿de acuerdo? Y yo os voy a dar un tiempo insuficiente para poderlo hacer, porque por desgracia en esta vida nunca tenemos el tiempo para hacer las cosas como nos gustaría. Pero como vais a 3 grupos a hacerlo, ¿no? En paralelo, aunque lo dejemos a medias, habréis estudiado en detalle lo más guay. Venga. Según lo acabéis, por favor, os vais levantando y lo vais haciendo. Y esto hay que darle vida, ¿no? No, cada una es independiente, ¿de acuerdo? Las tareas de cada una tienen que ser independientes, no deis por hecho de las anteriores, ¿de acuerdo? Ahora no se va a ver el detalle con la de vídeo, con la de fotografía, sí que se va a ver luego el detalle para ellos. ¿Esto es 9? Sí, ¿eh? ¿Esto es 9 o...? Pues no sé, un 9 o un 5. Bueno, si 9 si no hay nada. Sí, no. A ver, el 6, no, estás en el 6, este más abajo, porque hay un hueco para el 5, ¿no? ¿Cuál es el de? Protegernos del sol. Lo ponemos en el 9. Este es el 10. A ver, rellenar el mapa, por favor. Caer todos. No hace falta acabarlo. Si además es que es mejor que no lo acabemos, hacedme caso. Devolver los post-it a su sitio, ¿vale? Bueno. Este es
El 9. Vale, este será el 5, ¿no? Venga. Es que he sido yo el culpable de escribirlo mal. Bueno. Vale. Venga, ahora vamos a hacer una cosa, ¿no? Y es el que... Vamos a ver. ¿Cómo... Vamos a... Como veis, siempre el tiempo... Devuélveme el POSIT, por favor. Este. Vale. Tienen que estar todos. No los vacíos, sino el de los números, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahora vamos a hacer una cosa muy sencilla. Imaginar, como podemos integrar la calidad en el proceso, sería relativamente sencillo decir, vamos a ver, cómo en cada una de las tareas nos aseguramos de que las hacemos con calidad, ¿vale? Porque hemos dicho que en función de los principios Lean, ¿no? La calidad tiene que estar integrada en el proceso. Y sobre todo no quiero darme cuenta al final del proceso que no lo he hecho bien y que el trabajo no me vale, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué podía hacer, ¿no? Para asegurarme que buscar los árboles los busco bien, ¿de acuerdo? Entonces, pues de algún modo tendríamos que decir cuáles son los tipos de árboles que buscamos, ¿no? Declarar antes el tipo de árbol que buscamos, es decir, marcar uno como ejemplo o seleccionar uno primero, ¿no? Y decir, los queremos como este, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo podríamos asegurarnos que todos los demás tendrían el grosor y que marcamos de algún modo, ¿no? Los que queremos cortar. Pues podríamos coger un cinturón, ¿no? Y ver que el grueso que queremos es este, ¿sí o no? Pues a lo mejor con un cinturón, para buscar los árboles adecuados, los podemos marcar, ¿no? Los que coincidan con un ancho, ¿sí o no? Que se puede hacer con un cinturón, con una cuerda, lo que sea, ¿vale? Muy bien. Cuando los cortemos, ¿cómo podemos asegurarnos de que antes de cortarlo, ¿no? Es adecuado y no nos arrepentimos después de haberlo cortado, porque vamos a hacer un esfuerzo? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que es el árbol adecuado antes de cortarlo? Pues haciendo una revisión visual de que no tiene agujeros, de que no tiene formas raras, de que no tiene curvas, ¿sí o no? Sobre todo verificar que no tiene agujeros, ¿no? O imperfecciones antes, ¿no? Muy bien. Cuando lo vayamos a preparar, ¿de acuerdo? Imagínate, ya lo he tirado, el árbol, y lo que tengo que hacer es, ¿cómo me aseguro que de algún modo, cuando lo vuelva a cortar, porque le he cortado un extremo, ahora tengo que cortar el otro extremo de la misma distancia? ¿Cómo podía garantizar que efectivamente todos los árboles los corte exactamente igual? Podía poner una piedra aquí, ¿no? Poner otra piedra aquí, y cuando lo vaya a cortar, apoyarlo en esas piedras y estoy seguro de que tienen la misma distancia, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pues el poner marcadores, ¿no? Para poderlo cortar, ¿de acuerdo? Cuando los quiera transportar, ¿cómo me aseguro que los transporto correctamente? Bueno, pues los voy dando vueltas y ya está, y se transportan bien. ¿Y cómo podía asegurarme de que al unirlos, las uniones no se van a romper? ¿No? Pues a lo mejor tenía que hacer un pequeño piloto o alguna prueba previa, ¿no? E intentar meter 2 o 3 troncos en el agua, batir 2 o 3 troncos y no darme cuenta cuando tenga unida toda la balsa de que ese modo de unir no es el correcto, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Eso, ¿qué es lo que pasa? Sería una especie de prueba de concepto. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Y eso es lo que se llama en metodologías ágiles hacer un spike, ¿no? Un spike es una prueba técnica, ¿de acuerdo? Previa para garantizar que no vamos a hacerlo incorrectamente. ¿De acuerdo? Esto es una tarea, ya vamos a llamar de un pequeño piloto, una prueba piloto, ¿vale? A ver, si leemos entre líneas, ¿creéis que hemos sido más homogéneos a la hora de definir el proyecto y las necesidades que como lo hacíais inicialmente? Porque ¿qué posibilidades había de que el primer grupo, el segundo y tercero lo hubieran definido igual? ¿A qué es complicado? Aquí lo que hemos hecho es buscar un mecanismo que es a través de necesidades, luego hemos hecho una descomposición de tareas, ¿de acuerdo? Y una demostración de cómo se prueba, ¿vale? Y 3 grupos distintos han podido compartir el mismo proyecto, ¿de acuerdo? Porque estamos construyendo un método. Este método os puede valer o no os puede valer, pero lo que tenéis que ver es la importancia que tiene construir métodos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vale? Para que sea fácil de contar y para que yo pueda poner a 3 grupos, ¿no? Que en principio no se conocen de nada y que hacen trabajos distintos, hacer el mismo trabajo. ¿De acuerdo? ¿Un becario con método puede ser más útil que una persona, o 2, o 5, que cada una sigue su método porque no pueden sumar? Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Con un buen método a lo mejor avanzamos mucho, ¿vale? Bueno, la gracia está en que entonces tenemos definido, priorizado, ¿no? Especificado más en detalle, definidas las pruebas, por tanto, las pruebas de aceptación de un proyecto que se definen al final o al principio. Principio, ¿de acuerdo? Para luego no tener conflictos con el cliente. Al cliente tienes que decir, si te demuestro que cumplo estos criterios, significa que el encargo es lo que me habías pedido. ¿Sí o no? Las pruebas se definen al principio, no al final. ¿De acuerdo? Entonces, la gracia está en que con esto nosotros ya tenemos una mediana definición del proyecto. ¿Vale? Bueno, ¿qué opináis de esto?
¿Qué os parece este mecanismo? ¿Vale? Para diseñar producto. ¿Eh? Para diseñar producto. Para diseño de producto, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es buscar una homogeneidad en el método, ¿vale? Bueno, incluso ahora podríamos hacer una cosa, y me voy a adelantar a la siguiente charla, un poquito, ¿de acuerdo? Me voy a adelantar a la siguiente charla. Vamos a ver, hay un gurú de las metodologías ágiles que se llama Mike Orr y que te dice que tú no puedes priorizar sin estimar, ¿de acuerdo? Es imposible priorizar sin estimar, vamos a ver. Para mí, y él pone un ejemplo muy simpático que te dice que la prioridad para él de irse de vacaciones era ir a Tahití. Cuando se dio cuenta del coste, ¿no?, decidió que se iba a ir, ¿a dónde? A Salamanca, ¿vale? Entonces, yo tendré que saber cuánto cuesta hacer esto, porque a lo mejor hay cosas, ¿no?, que yo les he dado una prioridad muy alta, pero cuando me da cuenta de todo lo que cuesta hacerlo, ¿no?, baja la prioridad, ¿sí o no? Yo quiero tener un jardín zen suspendido en el aire, ¿no?, con una fuente radioactiva, ¿no? Joder, machos, que eso nos va a costar 50 millones de euros, ¿no? Y 2 años de trabajo. Pues eso que se va a la última prioridad, ¿no? Por otro, eso pasará, que cuando un cliente te pide algo, ¿no?, si resulta que va a ser sumamente costoso hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Se reformula o se baja la prioridad, porque eso no es importante. ¿Sois conscientes? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se puede priorizar si no estimamos. Por lo tanto, tenemos que tener un mecanismo muy rápido para poder hacer estimaciones de proyecto, ¿vale? Venga. Entonces, lo que vamos a hacer es que quiero que vosotros salgáis, ¿no? Y, en este caso, los del fondo, ¿no?, lo que vais a hacer es el que... Vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer la estimación? Lo que vamos a hacer... Mirad, estas son unas cartas que se denominan de Planning Poker, ¿no?, que vamos a utilizar hoy para 2 cosas distintas, ¿vale? ¿Para qué valen estas cartas? Esto vale para... Sobre todo es una herramienta de comunicación. Mirad, cuando yo, por ejemplo, tengo un grupo... Ya hemos hablado antes de Érase una vez el hombre, ¿no?, que siempre está el bueno débil, el bueno fuerte, ¿no?, el malo fuerte, el pequeño desgraciado, ¿no? Cuando vosotros estáis en un grupo y preguntéis, a ver, ¿cuánto se tarda en hacer esta tarea? ¿No? En este caso, esta historia. Va a haber el gallito que va a decir, esas 2 días, ¿no? Y entonces ya va a condicionar al resto del grupo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que todo el mundo participe, porque a lo mejor hay alguien que tiene mucho conocimiento, pero resulta que ya está amargado, ¿no? Resulta que está quemado, está poco motivado y no participa, y a él se le ocurre una solución mucho más brillante y mucho más sencilla, pero no lo dice porque no le da la gana, ¿de acuerdo? O al revés, hay alguien que tiene un conocimiento específico del proyecto, ¿no?, y ve unas dificultades o unos riesgos que no se han ocurrido a los demás, y también pasa porque ya lo ha dicho el gallito, y se deja llevar. Entonces, lo que vamos a hacer es el que vamos a intentar estimar los elementos con estas cartas, y vamos a decir, venga, si nosotros tuviéramos que decir cuántos días vamos a tardar en hacer esta tarea, lo que vamos a coger es cada uno de nosotros una baraja, y vamos a pensar, ¿no?, a la de 3, cuánto se tarda en hacer esto. Por ejemplo, ¿cuánto tardaríais en ir andando en horas de aquí a la playa? ¿De acuerdo? Venga, coger la baraja de cartas, cada uno la vuestra, ¿no? ¿De acuerdo? En horas. De aquí a la playa, ¿no?, ¿cuántas horas creéis que tardaríais? ¿De acuerdo? Entonces, espera. Eso es lo que trato de evitar. Entonces, cogéis y decís, venga, pues a la de 1, a la de 2, y cuando diga 3, sacamos todos la carta, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Tú has puesto 2, tú has puesto 1, yo he puesto 5, ¿no? Entonces, el que ha dicho la cantidad más baja y la cantidad más alta, lo que tiene que hacer es decir por qué. ¿Tú por qué has dicho 1 hora? Puedo salir ya y... ¿Eh? Puedo salir ya y irme a la playa. Muy bien, pero vamos a ver. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a la playa? 5 kilómetros, ¿no? Entonces, una persona andando normalmente, ¿no?, ¿cuánto tiempo podría tardar en ir a la playa? 5 kilómetros por hora. Es andar deprisa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú por qué has dicho 2 horas? Yo creo que en 2 horas más o menos a 3 kilómetros. Pero, ¿y tú por qué has dicho 3? ¿No? ¿Por qué? No, yo he dicho 3 porque calculaba que estaba de a 10 o 15 kilómetros. Sí, yo también, o sea, yo también creo que son a 10 a 15 kilómetros. Perfecto, entonces, la gracia está, si os fijáis, en el que esto fomenta la conversación, ¿de acuerdo? Tú, tío, dirías, tío, no estamos a 5 kilómetros, estamos a 15, obtén que tengo el GPS. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que si tú fuerzas a que todo el mundo saque una carta y se va a fastidiar, ¿no?, todo el que diga la cantidad menor y la cantidad mayor, porque va a tener que justificar la respuesta, obligas a que todo el mundo encienda el cerebro,
¿De acuerdo? Quedaros con esta frase, los del fondo, ¿vale? Pedro, lo que yo quiero es que todo el mundo que participa en una reunión encienda el cerebro, ¿de acuerdo? Porque hay mucha gente que va a piñón fijo, ¿de acuerdo? Va a piñón fijo. Entonces, y lo que dice uno se deja llevar porque pasa, porque está desmotivado. Entonces yo sé en un grupo quién está motivado, quién está desmotivado, quién es razonable, ¿no? Quién queda como un imbécil delante de sus compañeros porque no ha dado una explicación razonable. ¿Entiendes decir? Entonces, cuando acostumbras al grupo a que hacen las estimaciones en base a cartas, no pueden despistarse, tienen que estar ¿el qué? Atentos. ¿Estáis de acuerdo? O sea que esto es una herramienta de atención, es una herramienta de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, y además obligas al que dice la menor cantidad, a lo mejor ve una solución brillante, y el que dice la mayor, ¿no? A lo mejor ve unos riesgos. Y sale información. Lo importante es la conversación, ¿de acuerdo? Por tanto, estas cartas son buenas para fomentar la actividad de... Habéis visto que había una cruz que decía, el que sabe, ¿no? Y el que quiere. Si alguien no quiere, pero sabe, ¿cómo haces que aporte valor? Gracias a las cartas. ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno, también lo que vamos a hacer es otra cosa, ¿vale? Voy a coger ahora las cartas y las voy a poner aquí, ¿no? Voy a poner 1, 2, 3, ¿no? 5 y 8. ¿De acuerdo? ¿Vale?